¿Cómo perder la llenura del Espíritu Santo? La importancia del Espíritu Santo en la vida cristiana es crucial, es crucial. A partir de que creímos en Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nacemos de nuevo, y todo lo que tenemos que hacer, todas las demandas de Dios para el Hijo de Dios, se hacen en el poder del Espíritu Santo. Pero hay posibilidad de que el Espíritu Santo se contriste, se apague, que es el drama de muchos de nosotros. Ahora vamos a ver qué cosas no hay que hacer para mantener la presencia y el poder y la llenura del Espíritu Santo, para ser efectivos en la obra de Dios. Y vamos a sacar estos puntos de un rey, el rey Saúl, como ejemplo de lo que no hay que hacer. No hay que hacer. Por eso, ¿cómo perder la llenura? ¿Cómo apagar el espíritu? Lamentablemente, la vida de este rey fue muy triste, y vamos a ver qué cosas no hay que hacer basados en la vida del rey Saúl. Primero, cuando Saúl es elegido el rey, al poco tiempo, él empezó a descuidarse. Dice que Saúl, después de ser ungido como rey, en vez de asumir y empezar a ver los problemas que había, regresaba del campo detrás de los bueyes, estaría arando, y los enemigos de Israel lo estaban por atacar. Entonces él pregunta en 1 Samuel 11:5, ¿qué pasa que el pueblo está llorando? Y le dice, ¿no sabés que lo están por atacar y vos sos el rey y estás aquí? Bueno, en primer lugar, no descuidar el ministerio y la función recibida. Cuando uno se convierte hay un cambio de vida, cambio de prioridades. Pero también, cuando Dios levanta a alguien como líder, tiene que concentrarse y ocuparse de la obra. No se puede descuidar. No descuides, dice Pablo a Timoteo, lo que has recibido el don. Ocúpate en tu ministerio. Dice en Jeremías, maldito el que hiere indolentemente la obra del Señor. La obra de Dios requiere cuidado, atención. La obra de Dios, decimos, como un huerto, una quinta, donde hay plantas, hay que regarlas, cuidarlas de los insectos, de los malos yuyos. Ya Saúl empezó mal, empezó a descuidar el ministerio. Esto nos dice que a veces los hermanos que tienen funciones en la iglesia, un liderazgo, o se encargan de la escuela dominical, o que sea, por ahí se empiezan a relajar. No. Hay que renovarse permanentemente. El segundo mal ejemplo de Saúl, que le costó el trono, que le costó la autoridad, es la impaciencia. Ya estaba Saúl se había asumido, estaba por enfrentarse a los enemigos y tenía que esperar que venga Samuel, porque Samuel era el profeta, y se impacientó. La impaciencia. ¿Y qué hizo? Ofreció sacrificios que no estaban autorizados para hacer. La impaciencia es un gran enemigo en nuestra relación con Dios, porque la impaciencia nos lleva a no esperar al Espíritu, y al no esperar al Espíritu hacemos y decimos cosas que nos puedes contar mucho. Y acá le empezó a costar el trono. La impaciencia se metió en un área que no tenía que meterse. Nadie es un todólogo en la obra de Dios. Nadie tiene que hacer todas las funciones. Hay líderes, hay pastores que quieren estar todo. Está bien, en la predicación está bien, en la enseñanza está bien, pero se meten en las finanzas, en el audio y quieren abarcar todo y no pueden. Y esto también habla de la presunción, porque él invadió un territorio que no le correspondía. Presumió ser tan importante como el profeta. No, él era rey y era una función específica, y el profeta tenía otra función específica. Otro error, que este fue el peor de todos,
es que Dios le dice a Amalek. Amalek era un pueblo muy descendiente de los edomitas, de Edom, del hermano de Esaú, del hermano de Jacob. Bueno, dice, eran tan perversos los amalecitas que lo tenés que destruir totalmente. No perdones nada. ¿Qué hace Saúl? Perdona algunas de las cosas, tenía que exterminar todo y se guardó algunas cosas que le parecieron buenas. Miren, las órdenes de Dios se cumplen cabalmente, totalmente. Tenemos que cuidarnos de la obediencia selectiva. Bueno, esto sí, pero esto no, Señor. Esto me lo guardo para mí porque me parece que es bueno, me causa placer. La desobediencia. Y aquí así la desobediencia ya viene el profeta Samuel, se da cuenta, dice, no, ya Dios te desechó como rey. Qué terrible que uno pierda su lugar delante de Dios por la desobediencia. Lo peor que hay es la desobediencia. Yo puedo tal vez ofrecer holocausto, puedo ir a todas las reuniones, pero nada reemplaza la obediencia. Nada reemplaza la obediencia. La mayor exigencia de Dios para sus hijos es ser obediente. Y ahí Samuel le dice, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su voz? Porque obedecer es mejor que el sacrificio, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como un pecado de adivinación, y la desobediencia como la idolatría. Fíjense que está comparando al desobediente como un ocultista, como si comete adivinación. Lo terrible que, bueno, todos los males empezaron por la desobediencia de Adán y Eva a comer la fruta prohibida. Entonces ahí le dice, el Señor te ha desechado. Pero en esta decadencia espiritual de andar perdiendo la llenura del Espíritu Santo, no se quedó ahí Saúl, la triste historia del rey Saúl. Cuando lo confronta, el profeta dice, fue el pueblo que tomó. Bueno, el pueblo habrá sido cómplice, pero cuando la cabeza desobedece generalmente, así como la unción y las cosas buenas espirituales comienzan por los líderes y bajan al pueblo, bueno, lo malo también, él responsabilizó al pueblo, no, pero vos sos el primer responsable. Si a vos debes desobedecer, el pueblo tiende a desobedecer. Entonces el liderazgo influencia, para bien o para mal. Entonces esto es responsabilizar a otro, victimizarse y no asumir. Se transfiere la culpa a otros. Si uno reconoce por un profeta de Dios o alguien menciona, hiciste esto, lo mejor que hay es arrepentirse, cambiar y asumir las responsabilidades. Otra cosa que no hay que hacer para perder la llenura del Espíritu es temer más a los hombres que a Dios. Porque ya cuando vio que estaba todo mal, todo desechado, Saúl le dice a Samuel, bueno, arregla, yo pequé. Pero ahora dice, cuando salgamos delante del pueblo, honrame, apoyame. Miren qué tontería que necedad. Él acababa de ser desechado por Dios, pero quería que por su imagen delante del pueblo, como, bueno, Samuel, hace de cuenta que Dios no me desechó, pero por el pueblo. Temía más a los hombres que a Dios. Le importaba más la gloria humana que el apoyo de Dios, que la aprobación de Dios. ¡Qué terrible! Vivir de la apariencia. Para algunos vivir de la apariencia es una idolatría. ¡Qué tontería! Que haya inconversos, gente que no conoce a Dios, que quiera vivir de la fama, aunque tengan pecado. Bueno, eso hasta se entiende, no está bien, pero se entiende porque ellos no creen en Dios. Pero cuando el profeta te dice, Dios te desechó, si uno es espiritual y ama a Dios y sabe cómo son las cosas, se arrepiente, llora, dice, bueno, no le importó que Dios me desechó, pero me importa que yo siga manteniendo mi imagen como un rey aprobado cuando ya estaba reprobado. El que diera la imagen. Hay gente que hace cualquier cosa por imagen, pero qué tontería para el nombre de Dios, porque sabes que si Dios te desechó,
Si este desecho es gravísimo, por más que los hombres te sigan diciendo, uy, Saúl, rey, qué bueno, qué inteligente, qué bueno que sos, después vas a tener que estar delante de Dios. ¿De qué te va a servir? Vivir por las apariencias. Hay gente que le importa más parecer, impresionar más que ser. Jesús dice, gloria de los hombres yo no recibo. Y Pablo dice, si a mí me importara lo que dicen los hombres, no estaría padeciendo lo que padezco por Cristo. Y bueno, y esto nos lleva al otro punto, otro mal ejemplo, la falta de arrepentimiento. La falta de arrepentimiento, no reconocer. A veces se dice que el peor pecado es no reconocer el pecado. El pecado, todo pecado es malo, todo pecado es grave, es terrible. Pero al menos Dios siempre da una oportunidad. Pero el peor pecado es acostumbrarse al pecado, naturalizarlo, tomarlo como bueno. Es decir, como decimos, blanquear al pecado. El peor pecado es acostumbrarse al pecado. Y en su decadencia espiritual, después Saúl se llenó, claro, cuando una persona decae tanto y desechado por Dios y no se corrige, cae en los niveles más bajos. Y se dedicó su vida después de este incidente a perseguirlo a David. En vez de, como rey, cumplir las funciones, pierde el objetivo de andar persiguiendo a los filisteos y a las tribus paganas que atacaban a Israel, por celos se la pasó persiguiéndolo a David. ¡Qué terrible, qué terrible! Y ya entró en una locura total, que en un momento atacó los ungidos de Dios, porque David se había escondido en un lugar donde estaban los sacerdotes, que eran lo más santo y sagrado de Dios. Y los sacerdotes no querían decirle dónde estaba David. Y lo mandó y pidió que uno de sus soldados comience a matar sacerdotes. Mató a los sacerdotes. Ay, nomás, sangre fría. Cuando uno pierde la unción, entra en una rebelión deliberada, le importa más la gloria de los hombres, comienza a atacar a los ungidos de Dios. Comienza a ungir, tal vez atacarlo en este caso verbalmente, los destruye, les mancha el honor, le quita la reputación. Y por último, ya en el punto más bajo, había perdido tanto la autoridad, porque cuando uno empieza a desobedecer, a importarle más la gloria de los hombres que de Dios, uno cae en el punto más bajo, que fue recurrir a la divina de Endor, para consultarlo a Samuel, que ya estaba muerto. Miren, cuando el Hijo de Dios comienza esta escalera descendente, digamos, hacia el infierno, a la descalificación, al pecado, suele cometer pecados más groseros que un inconverso. Suele caer más bajo que un inconverso. ¿Por qué? Porque vos viste a Dios, tuviste una luz que un inconverso no tenía, entonces caes a un nivel más bajo. Es como dice Pedro, de estos que estaban en la iglesia, pero volvieron a sus antiguos pecados y se volvieron a manchar, y se vuelve el cerdo vuelve al chiquero y el perro vuelve a su vómito. Y le dice Pedro, mejor no le hubiera haber conocido el camino de la verdad, que al haberse revelado abiertamente delante de Dios, es peor, su postrer estado es peor. Bueno, fuera del Espíritu Santo todo está muerto. Que podamos no ser en este caso como Saúl, porque tenemos que vivir llenos del Espíritu, quebrantados, obedientes. El Espíritu nos ayuda a obedecer, a mantenernos en santidad. El Espíritu Santo es imprescindible para la vida cristiana, y que podamos tener una vida llena del Espíritu Santo, porque la obra de Dios es sobrenatural. Los objetivos son sobrenaturales, y solo la fuerza natural del Espíritu Santo saliendo de nuestro interior es la que nos va a dar fuerza para hacer la obra de Dios. Bien, espero que esto haya servido.